Hola, buenas, soy Iván Campos y bienvenidos a Más allá del muro. ¿Conocéis la historia de la peste negra? La pandemia que provocó la muerte de más de una tercera parte de la población de Europa. Fue una epidemia de peste bubónica que asoló Europa y Asia a mediados del siglo XIV. Tenemos que diferenciar lo que es la peste negra y la peste bubónica. Lo que llamamos peste es una infección provocada por una bacteria llamada Yersinia pestis, originaria de Asia. Entendemos que pasó del animal al ser humano. Los seres humanos pueden sufrir esta enfermedad de tres formas totalmente diferentes. Sí, la más común es la peste neumónica, que afecta a los pulmones, como peste septicémica, cuando afecta al torrente sanguíneo, o como peste bubónica. Con esta última, la peste bubónica, es una de las formas en la cual la peste puede manifestarse. Es la modalidad más común y se caracteriza porque la infección afecta a uno o más ganglios linfáticos, que se van hinchando dolorosamente y reciben el nombre de bubones. Las zonas del cuerpo donde aparecen estos bubones son las axilas, la parte alta del fémur, la ingle y el cuello. Lo que llamamos peste negra fue una epidemia concreta de peste bubónica, la más letal de la historia, que se extendió por Asia y Europa a mediados del siglo XIV. El pico de la epidemia se produjo entre 1347 y 1353. Haciendo un cálculo aproximado, repito aproximado, se calcula que en Europa hubieron unos 25 millones de muertos. Sí, 25 millones de muertos en la Europa del siglo XIV. Así que podemos decir que un tercio de la población de la época falleció por una plaga. Se pasaron entonces de 450 millones de personas a unos 375 millones, cifras aproximadas. En zonas de Europa tardaron casi 100 años, por no decir más, en recuperar la misma densidad de población que se perdió por culpa de la plaga. O traducido, se tardó casi 100 años o más en volver a un nivel poblacional anterior a la pandemia. Siempre se creyó que los seres humanos eran contagiados por las ratas. Pero los humanos no se infectaban por la rata en sí. La rata era un transmisor. ¿Qué quiere decir esto? Que la pulga que le chupaba la sangre a la rata, luego se la chupaba al ser humano y le transmitía la peste. Por lo que la rata no era ni portador ni productor, sino era el conductor que hacía que las pulgas pudieran acceder al ser humano. Ahí que en el pasado se creyera que las ratas eran quien traía la enfermedad al ser humano, cuando simplemente era un mero conductor. La pulga iba pasando de diferente huésped a huésped y cuando picaba a su nuevo huésped regurgitaba su contenido. ¿Y qué contenía el contenido aparte de lo que había comido anteriormente? La bacteria de la peste. Claro, una vez superada la barrera de la piel, las bacterias alcanzaban los ganglios linfáticos, donde las muy pícaras comenzaban a reproducirse sin freno, como si no hubiera un mañana. Una vez contagiados los humanos, ya no solo se transmitía por las pulgas, sino por los piojos de los seres humanos. Recordemos que estamos en el siglo XIV, donde la higiene era un concepto abstracto. Entonces, el ser humano, que por la elevada mortandad que producía la peste en la rata, era el siguiente objetivo en el campo de acción de la pulga, contraía la pulga porque ya era normal tener pulgas en algunos estratos sociales. Pero es que aparte de tener pulgas, tenías piojos y otra serie de parásitos y enfermedades hoy en día erradicadas en el siglo XXI. Entonces, claro, por un lado, el ser humano que sufría la enfermedad al mismo tiempo era portador no solo de la misma, sino de los conductores. La diferencia entre la peste neumónica y bubónica es que la bubónica no se transmite por el aire, por lo que solo puede ser contraída de forma directa por un ser humano en contacto con otro o por los parásitos de este. La higiene era un concepto abstracto en el siglo XIV. Hacían perfectamente que se pudiera expandir la enfermedad en todas las formas que pudiera, porque no había ningún freno
que limitara el acceso. O sea, podía infectarse desde el soldado, desde el barbero, desde el médico y hasta el noble y el funcionario. ¿Por qué? Porque las capas sociales, aunque estaban segregadas, sí que había puntos de unión, porque el noble tiene que ir al médico y el médico tiene que atender al funcionario, el funcionario entra en contacto con el soldado y el soldado entra en contacto con el pobre. Si no se contagia de una forma, se contagia de otra. Las pulgas y los piojos pues no tienen barreras, y mucho menos según cómo se actúe, porque puede facilitarse más o menos que puedas contraer un parásito, para que luego ese parásito pues escale en la escala social. Bien, una vez tenemos ya claro esto, de dónde vino y cómo se movía en la sociedad del siglo XIV en Europa, ¿qué le pasaba al ser humano que tenía la mala suerte de ser infectado por la peste? A los pocos días de haber sido contagiado, comenzaba a sentirse mal. Sufría calambres musculares y fiebre. Sus ganglios linfáticos comenzaban a inflamarse de forma extremadamente dolorosa. Y el efecto físico más preocupante, comenzaban a gangrenarse los dedos de los pies y de las manos, así como los labios y la punta de la nariz. El infectado podía sufrir asfixia, delirios. Esto, junto con el daño físico, le llevaría al coma y finalmente a fallecer. Sin la medicación moderna, la tasa de mortalidad es entre el 40 y el 60%. Con antibióticos, la enfermedad se reduciría a un 15%. La peste negra es la de Mongolia, y algunos estudios históricos especulan de que fue ahí en Mongolia, en las estepas de Mongolia, donde se originó la plaga que llegó a Europa. Otras teorías históricas apuntan que el norte de la India podía ser su origen. Otro grupo de historiadores apunta a un ataque de los tártaros a una colonia que los genoveses tenían en Crimea, que la podemos situar en el año 1346. El primer registro de ataque biológico de la historia, porque los mongoles lo que hicieron fue coger los cadáveres de sus compañeros y catapultarlos hacia la ciudad sitiada, haciendo que los que allí se encontraban, cuando los genoveses huyeron, en las bodegas de sus barcos estaban las ratas infectadas y las pulgas también infectadas, que infectarían a los seres humanos durante el viaje. Así que, tras la huida de los genoveses, a los puertos que tuvieron el honor de recibirles, que fueron los de Messina y Marsella, también fueron los primeros puntos o focos de la nueva enfermedad que llegó a Europa, que ante poca mano médica, porque había muy pocos facultativos por aquella época, os recuerdo que el paramédico era el barbero, que ibas a que te hiciera alguna pequeña cirugía o te sacara una muela, y otros muchos oficios que hoy en día no tienen esa función, también, digamos, se encargaban de cubrir labores, no sé si decir médicas, pero sí de asistenciales. La rápida expansión de la enfermedad en un contexto cultural muy bajo, pues empezaron a producirse bulos y mitos de por qué se estaba produciendo la enfermedad y por qué había llegado y cómo se expandía. Como no, por poner un ejemplo, se le echó la culpa a los judíos. Ellos habían envenenado agua que estaba matando a la gente. También se creía que la peste era un castigo divino por la degeneración y el mal comportamiento de la cristiandad. Los médicos descubrieron que lo más sano era, a nivel preventivo, era alejarse de las zonas de infección. Por lo tanto, no te puedes infectar. Entonces, si te alejas de un foco de infección, no vas a poder contraer la enfermedad. Y esto hizo que bastante población que tenía los medios no se infectara, porque se alejó por completo del lugar donde se producía la enfermedad. Y es más, como no había una comunicación como la que existe hoy en día, era más difícil que alguien infectado llegara a donde estuvieras tú, si estabas en lo alto de una montaña y no hay nadie alrededor. Pero claro, no todo es perfecto. Entre los infectados no manifestados también había gente que se iba. Entonces, claro, la enfermedad se manifestó tiempo después de que se hubiera ido y que se encontrara en otro núcleo humano. Por lo que, igual que se salvaron unos, se contagiaron otros. Los facultativos llegaron a la conclusión de que la higiene
ayudaba a no contraer la enfermedad. Y claro, si tú te bañas todos los días y no tienes parásitos en tu cuerpo que te puedan chupar la sangre y contagiar, evidentemente no vas a coger la peste. Tras esta gran pandemia, surgieron pequeños brotes tras pasar este tiempo. Evidentemente no fueron tan dañinos como el primero, porque al haberse producido tal reducción de población humana, mucha gente del medio rural tuvo que moverse para ir a vivir al medio urbano, por lo cual las ciudades se nutrieron de nuevos elementos. Por otro lado, aquellos que decidieron quedarse en el campo se encontraron de repente con que tenían extensiones de tierra más grandes para cultivar, por lo que producían más y ganaban más a la venta, ya sea de productos agrícolas o de ganado. Dio pie a un pozo para coger impulso, que provocaría toda una serie de reacciones sociales en la sociedad de la Europa pre-renacentista. Y esta es la historia de cómo la peste llegó de Asia y recurrió a Europa. Espero que esto os haya gustado, les haya aportado algo y les espero un nuevo programa de Más allá del muro.